¿Qué pasaría si tuvieras que matar a tu mejor amiga? ¿Lo harías? ¿Lo harías si eso representaría salvar a todos los que conoces? Si la respuesta es sí, entonces tú, más que nadie, me comprenderías. Todo comenzó un lunes hace un año. Era mi primer día en la secundaria y sentía una especie de amalgama de emociones retozando en mi cabeza. Por una parte, me emocionaba el hecho de empezar esta nueva etapa sin contratiempos, destacar un poco a lo largo del año y cumplir una que otra meta que me había propuesto. Suelo ser bastante conformista en este aspecto. Pero por otra, me sentía como un completo extraño, rodeado de personas que ya tienen definido su círculo social y sus relaciones. ¿Qué les puedo decir? Nunca fui muy bueno haciendo amigos. Jamás comprendí cómo pensaban las demás personas y por qué actuaban diferente cuando se encontraban frente a cada uno de sus conocidos. Tal yo sea el raro y no ellos, pero esa brecha siempre me separa de los conjuntos sociales. Sin embargo, ese día todo cambió. Ivy era una chica como yo, que siempre pasaba los recreos en solitario y pasaba la clase callada sin participar en lo absoluto. Conocerla fue como encender una lumbrera en la oscura senda de mi vida. Tal vez debería agradecer a los devenires que suele tener el destino de vez en cuando. No lo sé. Teníamos muchas cosas en común. Habíamos visto casi las mismas series y películas, contábamos las mismas historias y ambos nos fascinaban los libros de terror y misterio. Viéndolo en retrospectiva, esas fueron mis épocas más felices. Dadas las características, a veces crueles, de los círculos sociales adolescentes, no podíamos evitar quedar como la rara pareja de amigos de la clase. Aquella que siempre habla entre murmullos y gestos en fondo del salón. Aún así, los constantes comentarios y burlas no nos afectaban en lo más mínimo, pues nos teníamos el uno al otro. Mientras esto sucedía en el colegio, la situación en mi casa era bastante tensa. Por supuesto, las discusiones de mis padres nunca fueron demasiado violentas, pero muchas veces el distanciamiento y la indiferencia provocaban más daño que cualquier palabra. Mis tardes solían ser bastante monótonas y sombrías, mientras esperaba con inusitada emoción poder ir al colegio al día siguiente y olvidarme de todo. A veces solía pensar que la llegada de Ivy fue una compensación que el destino me dio por lo desastrosa que había sido mi vida hasta ese entonces. Pensé lo mismo con la llegada de Lisa. Llegué incluso a creer que los tiempos oscuros se acabarían para siempre y que podría voltear las páginas grises de mi vida para pulir unas completamente nuevas. Qué equivocado estaba. A Lisa la encontré una tarde, después de salir del colegio. Parecía perdida en medio de esa calle tan transitada. Lo pensé un poco, pero decidí llevarla a casa. No sabía lo que dirían mis padres, pero tampoco me importaba. Al menos podría ocultarla por un tiempo. Estuvo oculta en mi habitación por varias semanas, pero sabía que inevitablemente la descubrirían un día. Fue mi madre la primera en verla. Por un momento sentí que mi mundo entero se caería a pedazos. Intenté suplicar, rogarle desesperadamente que me dejara quedármela, que haría todo lo que me dijera, que jamás la desobedecería y nunca sería una molestia para ella, pero ninguna palabra brotó de mi garganta en ese momento. Aún así, mi madre simplemente me miró con indiferencia y me dijo: si puedes alimentarla, por mí está bien. Suspiré enormemente aliviado, jamás esperé tener esa reacción de mi madre. Le agradecí silenciosamente. A pesar de haber superado el primer factor de riesgo, aún quedaba una posibilidad mucho más temible. Que Lisa tuviese dueño y de que tarde o temprano viniesen por ella a reclamarla. Muchas veces ese sentimiento de incertidumbre me provocaba insomnio durante las noches y un desasosiego en esos pocos momentos que la vida ajetreada te permite sentarte a reflexionar. Feliz, o desgraciadamente, ese día jamás llegó. Las semanas consiguientes fueron más tranquilas y monótonas que de costumbre. Parece que los rumores iniciales y las miradas peyorativas constantes contra Ivy y contra mí no fueron más que situaciones pasajeras. Al cabo de 6 meses ya nadie parecía ser consciente de nuestra presencia y esto fue un alivio enorme para ambos, pues podíamos seguir siendo nosotros mismos en el fondo del salón de clases. Sin embargo, todo lo que he narrado hasta este punto no es más que un preludio para los verdaderos horrores que vendrían después.
Fue uno de esos días, cuando sacaba a pasear a Lisa al parque, cuando me topé con un vagabundo en una de las bancas, que tuve el presentimiento de que algo verdaderamente malo se acercaba. Al principio no le presté demasiada atención, pero me sentía bastante incómodo por la forma tan fija e impasible con la que me miraba. La desgracia te persigue, muchacho. Tendrás muchas tragedias en tu vida de ahora en adelante. Esas palabras me helaron la sangre. Ah, ¿a qué se refiere? ¿Quién es usted? El sujeto continuaba mirándome fijamente, sus ojos grises denotaban una profunda congoja. Un aura negra te persigue. Ten cuidado de ahora en adelante. Tal vez la locura se apodere de las personas que conoces. Dicho esto, se levantó de la banca y se marchó arrastrando los pies. Pude percibir un sentimiento de inmensa soledad a través de su ropa desgastada y su cabello descuidado. Parecía ser demasiado joven. Después de aquella vez, decidí nunca volverlo a ver. Pero el destino a veces tiene otros planes. Traté de quitarme esa extraña conversación de la cabeza, por ello decidí visitar a Ivy. Hace unos días me había mostrado su casa y no quedaba muy lejos de donde me encontraba. No había prisa por regresar, puesto que mamá me había dicho que iba a estar fuera porque visitaría a una de mis tías, y papá se encontraba trabajando. Cuando llegué, Ivy abrió alegremente la puerta y me invitó a entrar. Ojalá nunca lo hubiera hecho. El lugar era espacioso y pulcro, era evidente que Ivy gozaba de una vida más o menos acomodada. Me sorprendió no ver a nadie más, por lo que le pregunté por su familia. Me dijo que habían salido por uno u otro motivo y que no estarían ahí hasta la noche. ¡Qué linda! ¿Cómo se llama? Se acercó a Lisa, y le acarició la cabeza. Ah. Lisa. Se llama Lisa. Mientras ponía su mano sobre el lomo de Lisa, pude contemplar un poco el rostro de Ivy y noté algo que me espantó. Sus pupilas se habían dilatado tanto que sus ojos parecían enteramente negros. Tenía una mirada anormalmente perdida y triste. Me hizo recordar a aquel vagabundo en la banca del parque. Ivy, ¿estás bien? Pregunté visiblemente contrariado. Sí, ¿por qué preguntas? Olvídalo, no es nada, dejó zanjado el asunto, pero esa noche no pude dormir pensando en el extraño comportamiento de Ivy. Un oscuro presentimiento inundó lo más profundo de mis pensamientos, y de mis pocos minutos de sueño esa noche. Pero no pude hacer nada. Y eso es algo de lo que aún me arrepiento hoy en día. Al día siguiente Ivy no fue a clases. Fue especialmente desesperante para un solitario como yo que la única persona con la que solías conversar no fuera. Sin embargo, era muy ingenuo, la sensación desagradable tuve por la mañana en la escuela no fue absolutamente nada comparada con la puñalada que recibí al corazón cuando leí los periódicos por la tarde. El infierno había empezado, pero yo aún no era consciente de ello. Llegué desencajado a casa. Todo me parecía tan irreal y confuso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta se repetía en mi cabeza como un maldito bucle que no está dispuesto a terminar jamás. Abracé a Lisa y lloré desconsoladamente. ¿Y si los periódicos se habían equivocado? ¿Y si la imagen de Ivy no correspondía con la chica que había sido encontrado muerta en su casa? ¿Y si Ivy no se había suicidado? Después de todo no tendría motivos para hacerlo. Nunca me mencionó nada. Jamás noté ni la más mínima pizca de tristeza o dolor en ella. Hasta ese día.